Hola a todos, qué bueno nuevamente estar reunidos para poder aprender un poco más acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de cómo podemos cada día ser mejores, ¿sí? De eso se trata. Esta semana hemos podido estar aprendiendo acerca de qué podemos recibir de Jesús, qué recibimos de Jesús. Esta semana estuvimos mirando con Javier, con César, estuvimos mirando cómo Él nos ofrece una comunión, cómo nos ofrece gozo, cómo nos ofrece perdón, cómo nos ofrece una instrucción, estuvimos viendo ayer, como también nos ofrece un abogado que es Cristo. Y en medio de todo esto de lo que Jesús nos ofrece, hoy quisiera que pudiéramos enfocarnos un poco acerca de su testimonio, el testimonio de Jesús. Recibimos nosotros el testimonio de Jesús, de Cristo, para que nosotros podamos vivir de la mejor manera. Y ese testimonio se traduce en algo que es la permanencia, ¿sí? Porque no es solamente ver y conocer cómo Jesús vivió, sino cómo nosotros podemos permanecer en ese testimonio. Y por eso quisiera que me acompañara, por favor, a la primera carta de Juan. Esta semana hemos estado estudiando juiciosos el libro de Juan y vamos a ir al capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y aquí podemos ver ese gran principio de recibir de su testimonio, midiéndonos bajo esa línea de la permanencia, porque la Biblia es clara que en la manera en la que permanecemos es andando como él anduvo. Y para comenzar a hablar un poco quizás de esto, quiero hablar de quizás muchas cosas que nosotros solemos pensar que son características de permanecer, ¿sí? en Cristo, en Jesús, en su palabra, pero hay unas cosas que a veces pensamos que son la base de la permanencia y no es así, ¿sí? La base de la permanencia no es asistir a una reunión. La base de la permanencia no es ofrendar, la base de la permanencia no es hacer actividades en la iglesia o en algún otro lugar. La base de la permanencia no es saber versículos, incluso no es el hablar bonito, el hablar quizás religioso con términos que quizás a veces ni nosotros mismos entendemos. Eso no es permanencia, esa no es la base de la permanencia. La base de la permanencia ni siquiera es decir, es que a pesar de todos los problemas y de todos los tropiezos que me han hecho y de todos los circunstancias, ahí he estado. Esa en sí no es la base de la permanencia, son características, son cosas importantes de la permanencia. Tampoco estoy diciendo que no es permanecer. Si usted ha hecho eso, está bien, pero la Biblia aquí nos dice que el principio, que la base para poder permanecer en Cristo es andar como él anduvo, ¿sí? Eso es el gran pilar sobre el cual nosotros podemos entonces calificarnos, examinarnos si realmente estamos andando como él anduvo, si hemos permanecido. Y aquí entra en juego algo que es el carácter. Si nuestro carácter realmente está reflejando que estamos haciendo las cosas como Jesús. Si su carácter se parece al de Jesús, está permaneciendo. Si sus reacciones a la hora de enfrentar cualquier situación se parecen a las que Jesús tuvo, entonces está permaneciendo. Si a pesar de las cosas que quizás está viviendo, usted se hace una pregunta y es: ¿Jesús haría lo mismo? Y si su respuesta es sí, entonces está permaneciendo. Pero si su respuesta es yo me sé muchos versículos, yo hago, yo he hecho, mejor dicho, tengo un historial aquí grande, y si usted viera todo lo que yo he hecho, pero su carácter no es parecido al de Jesús, pues déjeme decirle que es un buen momento para que se examine y usted pueda empezar a mirar lo que está en la palabra, que es que nuestro carácter debe parecerse al de Jesús para poder decir que hemos permanecido. ¿Será que usted en ese testimonio que ve de Jesús, usted se apropia realmente de ese testimonio? ¿Usted ve ese testimonio como un testimonio inspirador o como un testimonio histórico? ¿Sí? Nos encanta hablar de Jesús cuando decimos: mire lo que Jesús hizo, cómo reaccionó, cómo perdonó, cómo fue capaz de soportar, cómo fue capaz de amar.
pero a veces lo tenemos desde allá, desde la perspectiva de el cuadro enmarcado que solamente está para admirar. Y no es el propósito es que nosotros podamos apasionarnos, acercarnos y tomar en primera persona ese testimonio para poder entonces tener, poder más bien decir que estamos permaneciendo en él. Entonces, inicialmente esa permanencia se mide por el carácter, no por lo que hemos hecho, no por lo que hemos soportado, sino inicialmente por el carácter. Si sus respuestas y sus reacciones entonces son como las que Jesús tiene o tuvo, podemos decir que hemos permanecido en él. Y es algo en lo cual usted y yo hoy podemos examinarnos y tenemos mucho que aprender, porque constantemente la embarramos, como decimos comúnmente, y es aquí donde necesitamos que nuestro carácter se parezca al de Jesús. Algo también muy importante al hablar de la permanencia es que el permanecer tiene un proceso, ¿sí? Y quisiera que por favor me acompañara ahí mismo en el primer libro de Juan, el capítulo 3, versículo del 4 al 6. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí hay algo muy importante y a veces se malentiende el último versículo cuando dice que todo aquel que permanece en él no peca, porque entonces decimos, uy, pero yo lo acepté y sigo pecando. Pero aquí por eso quise que leyéramos desde el versículo 4, porque está hablando de que el que peca es el que ha infringido la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Pero por eso nos dice el versículo 5 que por eso Él apareció. ¿Quién? Jesús. ¿Para qué apareció? Para quitar nuestros pecados, y es decir que ya no hay pecado en nosotros cuando nosotros entonces hemos permanecido en Jesús, en el Evangelio. ¿Sí? Quiere decir que no es que no pequemos literalmente, sino que no disfrutamos del pecado, sino que ahora nuestros pecados fueron quitados porque hemos puesto nuestros ojos en el único Salvador, Jesús. Y aquí hay algo muy importante porque nos está hablando entonces de que el permanecer tiene un proceso, y ese proceso, ¿sí?, es tan importante que nosotros lo disfrutemos, porque es un proceso que nos va a llevar a la perfección. Cuando no pecamos, cuando cada día menguamos, cuando cada día nosotros abandonamos hábitos que no le agradan a Dios, nos estamos perfeccionando. Entonces fijémonos que la permanencia no es ese yugo, esa carga de tengo que obedecer, pero no puedo. No, se trata de disfrutarlo y de saber que en medio de ese proceso los planes de Dios son de bien para nosotros y nos están llevando a permanecer, ¿sí? A no disfrutar del pecado, a que si pecamos, como vimos en las reuniones pasadas, devocionales pasados, tenemos un abogado que es Jesús y podemos ir delante de Él para poder pedir perdón, ¿sí? Y debemos valorar de que Él quitó el pecado en medio de nosotros y que ahora nosotros debemos disfrutar ese proceso de perfección. Así que la permanencia, ¿sí?, tiene que ver inicialmente con el carácter que yo tengo de Jesús, si se parece, pero también con entender que en medio de esa permanencia hay un proceso de perfeccionamiento, ¿sí? A veces solemos pensar que el perfeccionamiento o que la perfección es un defecto o tiene que ver con orgullo, con altivez, pero no, es un proceso que en la Biblia ese perfeccionamiento va ligado con la santificación, con que cada vez seamos nosotros reflejo de lo que Dios quiere hacer, seamos reflejo de Cristo, que nos parezcamos a Cristo. Así que es muy importante saber que es un proceso y debemos disfrutarlo, ¿sí? Pero algo también que es bien vital e importante está en 1 de Juan, ahí mismo, capítulo 2, una hojita atrás, 2.28, 1 de Juan 2.28, nos dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Y aquí la permanencia no solamente tiene que ver con el carácter que nosotros debemos tener de Jesús, no tiene que ver únicamente entonces con que es un proceso de perfección, sino que el permanecer nos va a dar como resultado tener confianza en la venida de Jesús. Nos va a dar como resultado confianza en que cuando Él venga vamos a estar en paz y con gozo porque Él vino, ¿sí? Y aquí quisiera que nos formuláramos una pregunta. ¿Usted qué reacción tiene cuando escucha de alguien decir la venida del Señor está cerca, la venida de Cristo está cerca? Yo le pregunté hace algún tiempo a algunas personas qué reacción o qué sentían, y la mayoría de personas hablaban de temor, de miedo, decían, uy, pero no, un poquito más, todavía no estoy listo. Pero su reacción, más que de alegría y de confianza, es una reacción de temor. Y esto es un indicio, una señal de que no estamos permaneciendo como Él anhela que nosotros permanezcamos, como deberíamos permanecer, que es bajo eso que vimos al inicio, bajo tener su carácter. Y si usted quizás hoy también tiene la misma respuesta, que es tener quizás temor o incertidumbre y no tiene confianza y gozo y esperanza al saber que Jesús viene, quiero hacerle una invitación, y es que podamos cada día tener principios, tener una tarea muy especial, y es que nuestro carácter sea como el de Jesús, que nuestras reacciones sean como las de Jesús, y hacernos la pregunta a diario: ¿usted anhela la venida de Cristo? ¿Usted anhela la venida del Señor? Y debe producir gozo porque el versículo nos está diciendo: permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste, ¿sí?, cuando Él venga, tengan confianza y no se alejen por la vergüenza. El que permanece tiene confianza cuando Él venga. Y es la invitación que hoy quisiera hacerle, y que también me estoy haciendo porque estoy siendo confrontado, y la idea es que todos podamos cada día ser exhortados por su palabra, al saber que nos falta mucho, pero que vamos quizás por buen camino, o por un camino en el cual tenemos que tomar una pausa y decir: es momento de tomar otras decisiones, es momento de agradar a Dios. Cuando ha hecho algunas cosas quizás para Dios o en cualquier otro quizás ámbito, y los resultados han sido buenos, y he tenido la oportunidad de compartírselo a mi mamá, con gozo y con alegría a veces de mis buenos resultados o el buen resultado de alguna tarea o de alguna actividad. Mi mamá suele decirme: imagínese donde se metiera más. Ella se refiere a donde me metiera más en mi relación con Dios. Y en esto siempre me quedo pensando, porque siempre digo: puedo dar más, ¿sí? Puedo parecerme más al carácter de Jesús. Siempre hay un proceso de perfeccionamiento, y si aún así, con tantos errores y tantas fallas, Él nos respalda y sigue fiel, creo que si fijamos nuestros ojos y nuestro carácter lo alineamos cada día a lo que Jesús es, entonces podríamos tener muy buenos resultados y cada día crecer y permanecer. Apropiarnos de ese testimonio, recibir su testimonio para nuestra vida, no solamente como algo histórico, es muy importante. Acompáñeme por favor a orar, y pidámosle a Dios que Él sea guiándonos, dándonos las fuerzas y apasionándonos por imitar a Cristo. Gracias, Señor, porque a diario nos guías y nos enseñas a través de tu palabra cosas muy especiales, y hoy podemos darnos cuenta que tu testimonio, Cristo, debe ser inspiración para nosotros y nos debemos apropiar de él. Te pedimos que por favor en nuestro diario vivir nos guíes a responder como tú responderías, a actuar como tú actuarías, a no medir la permanencia bajo simples acciones, sino bajo la imitación de ti, porque sabemos que eso nos va a llevar a un crecimiento y a un cambio muy grande, el cual nos va a perfeccionar y nos va a dar confianza y alegría para cuando tú regreses. Al que está débil te pido, Señor, por favor, dale fuerzas. El que no sabe cómo arrancar, cómo despegar, cómo quizás iniciar una relación fuerte y estable contigo, te pido, abrázale con tu amor, porque sé que tu amor es suficiente para que podamos nosotros caminar en fe. Así que te doy muchas gracias por este momento y te pido que cada día tu propósito se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Hermanos, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros y le pedimos que por favor siga conectado a todas las actividades de la iglesia y pronto nos estaremos reuniendo nuevamente en el lugar donde solíamos para adorar al nombre de Jesús. Bendiciones.